Tamara Bunke, alias Tania, fue una espía y guerrillera argentina-alemana que actuó a las órdenes del Che Guevara. De ideales comunistas, trabajó como agente revolucionaria para acabar con la dictadura boliviana de René Barrientos. Ella misma escribió su biografía. Am 19. November 1937 wurde ich in Buenos Aires, Argentinien geboren. Meine Eltern sind Erich und Nadja Bunke. Aufgrund ihrer kommunistischen Tätigkeit mussten sie wegen der faschistischen Verfolgung aus Hitler-Deutschland emigrieren und kamen 1935 nach Buenos Aires. Obwohl ich noch jung war, hatte ich doch schon manches durch die illegale kommunistische Arbeit meiner Eltern von dem Kampf der gesamten Arbeiterklasse erfahren. 1952 gelang es meinen Eltern, von der argentinischen Polizei unsere Reisepässe zu erhalten. Wir konnten endlich nach Deutschland zurückkehren. Wir gingen nach Stalinstadt. Aide Tamara Bunke Wider nació en Argentina el 19 de noviembre de 1937. Era hija del alemán Erich Bunke y de Nadia Wider, de origen polaco, quienes habían escapado de Alemania a Argentina huyendo del régimen nazi por ser comunistas y ella además por ser judía. Su padre, Erich Bunke, se había afiliado al Partido Comunista Alemán en 1928 y huyeron con su esposa y su hijo Olaf de 6 meses a Buenos Aires, Argentina, en 1935. Se instalaron en Buenos Aires en el barrio de Once, viviendo primero en un edificio de la esquina de Corrientes y Pasteur y luego en Sarmiento 2106. Trabajaron como profesores de idiomas y continuaron su militancia clandestina en el Partido Comunista Argentino. Aquí en Buenos Aires nació Aide Tamara, a quien su familia llamaba solamente Tamara, o simplemente Ita, diminutivo de Tamarita. Su casa era centro de reunión habitual de intelectuales de izquierda, de ayuda a refugiados, almacén de publicaciones clandestinas y, esporádicamente, incluso de armas. Todo ello contribuyó a forjar la personalidad de Tamara y de su hermano Olaf. Tamara realizó sus estudios primarios en la escuela Cangallo o Cangallo Schule, aún existente, donde su padre era maestro, revelando gran interés por la música y la danza folclórica. Aprendió a tocar el piano, la guitarra y sobre todo el acordeón, acompañándose con ellos para cantar. Le gustaba folclore argentino, especialmente las zambas. Al finalizar sus estudios primarios en 1951, empezó a estudiar en la Escuela Normal 9 y se vinculó con la Federación Juvenil Comunista, donde fue colaboradora de la revista Juventud. También concurría habitualmente al Club Forberts en Quilmes, donde se destacó como deportista, ganando varios premios en diferentes disciplinas. Ya finalizada la Segunda Guerra Mundial, en 1952 sus padres decidieron volver a su país y emigraron con Tamara, que ya tenía 13 años, a la República Democrática Alemana o Alemania Oriental, organizada como una república comunista, aunque Tamara no deseaba emigrar. 1952 war es endlich soweit, dass wir in die DDR zurückkehren konnten. Wir wollten dort helfen am Aufbau des Sozialismus und unser Ita wollte zuerst gar nicht mitkommen. Sie fühlte sich so verbunden mit Argentinien und wir mussten ihr versprechen, sobald sie volljährig ist, sie dann für sich entscheiden kann, ob sie nun endgültig in der DDR bleibt oder nach Argentinien zurückkehrt. Se instalaron en la ciudad de Stalinstadt, actual Eisenhüttenstadt, en la frontera con Polonia. Al año siguiente se afilió a la Juventud Libre Alemana y a los 18 al Partido Socialista Unificado Alemán. En Berlín Oriental estudió en la Facultad de Letras de la Universidad Humboldt.
habiendo sido también instructora de tiro deportivo, ganando varias medallas. Antes de cumplir 20 años, hablaba 5 idiomas: francés, inglés, alemán, ruso y español. Mostrando un fuerte compromiso con los ideales comunistas, a los 18 años, Tamara ingresó al Partido Socialista Unificado de Alemania con la idea de regresar a la Argentina para luchar por la revolución comunista en su país natal, porque Tamara no olvidó ni Argentina ni Latinoamérica. En 1956 le escribe a un amigo y le pregunta: ¿pueden escribirme sobre el trabajo del partido y en especial de la juventud allá en Argentina? Y en 1957 señala por carta: me vuelvo a más tardar a comienzos del 59. El 31 de diciembre de 1958 le escribió a un amigo: querido Peter, estoy escuchando a Carlos Gardel que canta alguno de nuestros tangos preferidos. Puedes imaginarte la nostalgia que siento por Argentina. Con su acordeón canta milongas y tangos y mantiene un contacto muy frecuente con latinoamericanos. El triunfo de la Revolución Cubana en enero de 1959 la llenó de alegría, como narró en una carta a un amigo. En 1959 se trasladó a Viena para participar en el 7º Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes como parte de la delegación argentina. En diciembre de 1960 había concluido los trámites necesarios para volver a la Argentina, pero cuando estaba a punto de partir, conoció en Alemania a la bailarina cubana Alicia Alonso y al Che Guevara, argentino como ella y héroe de la Revolución Cubana realizada el año anterior. Con 22 años y junto a su madre, trabajó como traductora y fue asignada a la delegación comercial de la visita de Ernesto Che Guevara a la República Democrática Alemana en 1960, donde él acudió como presidente del Banco Nacional de Cuba en busca de apoyos internacionales. Tamara Bunke y el Che tenían en común sus ideales y vivir lejos de su patria natal, Argentina, lo que tejió un fuerte vínculo entre ellos. Alicia Alonso, directora del Ballet Nacional de Cuba, formaba parte también de la expedición cubana e invitó a Tamara a pasar una temporada en la isla. Ella llegó a Cuba el 12 de mayo de 1961. Allí trabajó como traductora en el Ministerio de Educación, como voluntaria en el campo y se matriculó en periodismo en la Universidad de La Habana. Como hablaba francés, inglés, alemán, español y un poco de italiano, trabaja en el Ministerio de Educación, en el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y en la Dirección Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas. En La Habana se reencontró con el Che. Se hizo miliciana de los comités de defensa de la revolución y también colaboró en el trabajo voluntario por la Revolución Cubana, vestida con ropa de campaña y llenando sus manos de callos en las faenas agrícolas. Tamara se vincula con la comunidad argentina que se había trasladado a Cuba y actúa bailando y cantando danzas folclóricas argentinas en ocasión de la celebración del aniversario de la Revolución de Mayo de 1810, ocasión en la que el propio Che Guevara dirigió unas palabras a los presentes para convocarlos a sumarse a su proyecto de extender a otras partes de América Latina la revolución. Ante la reticencia de los militantes comunistas argentinos frente a la propuesta de Guevara, Tamara tomó distancia de la comunidad argentina y se suma al proyecto de Guevara. 2 años más tarde, una noche de marzo de 1963, su vida dio un giro que selló el resto de sus días. El jefe de la inteligencia de Cuba la convocó a abandonar el trabajo público y prepararse para la vida clandestina.
Entonces Tamara le escribe a sus padres y amigos y les dice que ahora tiene una tarea muy importante que realizar vinculada a la lucha armada por la liberación de los pueblos y que por un tiempo no podrá comunicarse con ellos. Entonces el Che le propuso trabajar como espía para apoyar la internacionalización del socialismo en Latinoamérica. Y Tamara ingresa a lo que se denominó Operación Fantasma, toda un área de la inteligencia cubana dedicada a promover movimientos insurreccionales en la América del Sur, Argentina, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela, que debía pasar completamente desapercibido para las demás áreas de la inteligencia cubana, así como sus aliados del bloque soviético y especialmente de la CIA. Tamara fue seleccionada por Ulises Estrada, responsable de la Operación Fantasma, luego de examinar a otras dos mujeres argentinas. En 1963 comenzó un adiestramiento intensivo en la ciudad de Cienfuegos, donde adopta su célebre nombre de guerra Tania. Eligió Tania como nombre de guerra en homenaje a Zoya Kosmodemlyanskaya, partisana soviética que durante la Segunda Guerra Mundial también llevó el nombre de Tania cuando se encontraba en la clandestinidad. Entonces Tamara, o Tania a partir de entonces, recibió instrucción militar por la mañana y por la tarde recibía entrenamiento como espía por parte de Ulises Estrada. De él recibía instrucción en fotografía clandestina, en cifrado de mensajes, en manejo de armas, en aparatos de radio y manejo de equipos de transmisión. El tiempo que pasa junto a Ulises Estrada le resulta muy agradable, tal vez demasiado agradable. Ella y Ulises terminaron enamorándose y mantuvieron una relación amorosa. Mucho tiempo después, Ulises Estrada confesó este hecho, publicado en el libro Tania la guerrillera y la epopeya sudamericana del Che. La proximidad de la salida clandestina de Tania hacia Bolivia me colocó en una profunda y entonces inconfesada contradicción. Por una parte, como oficial operativo, sentía una enorme e íntima satisfacción por haber cumplido mis compromisos políticos y profesionales con Tania. Por otra, mi subconsciente comenzaba a calibrar la inquietud que seguramente me provocaría su salida de Cuba. Sobre todo a esas alturas, a ambos ya nos unían vínculos emotivos muy superiores a las relaciones habituales entre un jefe y su subordinada. De hecho, nuestra relación, luego de penetrar en las profundidades de una amistad sincera, paso a paso y sin que nos diéramos cuenta, fue adentrándose en los sentimientos más caros y sinceros que pueden existir entre una mujer y un hombre. Una noche del año 1963 ocurrió lo inevitable. Estando en Playa Baracoa, sentados en la arena, mirándonos fijamente a los ojos, ambos nos confesamos y luego nos entregamos nuestro amor. Y lo hicimos con la pasión propia de nuestra edad. Los dos sabíamos que era un amor prohibido por las normas de nuestro trabajo clandestino, pero también sentíamos que ya no nos podíamos contener. Estábamos convencidos de la pureza de nuestros sentimientos y que estos no afectarían nuestras relaciones de trabajo. Tania tomó la decisión de compartir nuestro secreto con sus padres. Le escribió una carta a su madre en la que le hablaba de nuestro amor y de nuestros sueños compartidos. Con el sobrenombre familiar de Ita, en esa misiva le había indicado a su madre: bueno, ahora otra cosa. Si no me roban a mi negrito antes que yo vuelva, entonces me voy a casar. Si habrá enseguida mulatitos, no sé, pero sería muy posible. ¿Qué aspecto tiene? Flaco, alto, bastante negro, típicamente cubano, muy cariñoso. Al completar su formación, a fines de marzo de aquel año,
el Che la recibe en su oficina del Ministerio de Industria para informarle de los detalles del plan y su misión clandestina en Bolivia. Para ello debía vincularse al entorno más próximo al gobierno de René Barrientos. La compartimentación tenía que ser total. Trabajaría sola. Debía preparar la red urbana de un movimiento guerrillero en Bolivia. No podía contar más que con sus propias fuerzas. El Che le advierte que, por difícil que fuera su situación, no debía vincularse a las organizaciones políticas de izquierda para no levantar sospechas ni revelar su verdadera identidad. Pero antes debía construirse una identidad falsa. Así, el 9 de abril de 1964, utilizando un pasaporte con el nombre de Aide Bider González, partió rumbo a Europa Occidental para aprender a transformar su lenguaje y actitudes por las propias de la sociedad burguesa en la que debía desenvolverse. Entre las variadas misiones encomendadas estaban la de tomar fotos de una aldea en una región determinada, que luego pudiera mostrar como su pueblo natal, y la de un matrimonio de edad avanzada previamente estudiado para poder presentarlos como sus padres. Viajó con documentos falsos y bajo otras dos personalidades distintas, Vittoria Panzini y Marta Iriarte. El 5 de agosto de ese año llegó a Frankfurt, en la República Federal de Alemania, y allí adoptó la personalidad de Laura Gutiérrez Bauer, de nacionalidad argentina, con la que trabajaría clandestinamente en Bolivia. En los primeros días de octubre de 1964, con el pelo teñido de castaño para ocultar su cabello rubio, gafas oscuras y pasaporte falso, viajó a Bolivia. El 5 de noviembre de ese año llegó a Perú. Desde la capital peruana viajó en avión al Cusco, en tren a Puno y en una camioneta hasta Yunguyo, última población peruana en la frontera con Bolivia. De aquí pasó a territorio boliviano sin mayores dificultades. Se alojó en un hotel de la población Copacabana y al día siguiente continuó para La Paz, donde llegó con órdenes directas del Che Guevara de establecer relaciones con representantes de la clase política y del ejército, con el fin de crear condiciones favorables para la apertura de un futuro frente revolucionario. Su tapadera era la de etnóloga especializada en arqueología y antropología y folclorista, ya que sabía tocar con maestría el acordeón y la guitarra. Sus cualidades como agente encubierto, su inteligencia, carisma, dominio de 5 idiomas, sus cualidades artísticas y deportivas, además de su atractivo personal, habilidad de camuflaje y capacidad de interpretar sus libretos, hicieron que Tania penetrara en los círculos políticos y militares de Bolivia sin dificultades. En 3 meses consiguió hacerse un hueco entre la clase política de Bolivia y, durante los próximos 2 años, desarrolló sus tareas de espionaje con gran éxito. En la capital boliviana se vinculó con los pintores Juan Ortega Leitón y Moisés Chile Barrientos, este último pariente del presidente boliviano. Ambos le presentaron a otros artistas e intelectuales. Estableció estrechas relaciones con González López Muñoz, jefe de la Dirección Nacional de Informaciones de la Presidencia de la República, amigo personal de la más absoluta confianza del presidente. López Muñoz pertenecía al reducido grupo de funcionarios que tenían acceso a todas las dependencias del palacio, incluidas las habitaciones privadas del mandatario boliviano. Se relacionó con la Secretaría de Planificación del gobierno boliviano,
con altos dirigentes del gobierno, con partidos políticos reaccionarios, altos jefes militares y muchas otras personas influyentes, como el periodista Mario Quiroga, de tendencia falangista, que estuvo adscripto al Departamento de Folclore del Ministerio de Educación. Estudió el arte folclórico con rigor científico. Montó la primera exposición de trajes típicos de Bolivia. Recorrió el altiplano boliviano con el propósito de reunir canciones autóctonas. Trabajó en el comité de investigación, integrado por un numeroso grupo de especialistas. Representó al Departamento de Folclore del Ministerio de Educación de Bolivia en un festival celebrado en la ciudad de Salta, en Argentina. Para entrar en el Departamento de Folclore necesitaba una carta de recomendación de la Embajada Argentina que le proporcionó Ricardo Arce, secretario de esa misión diplomática, con quien estableció estrechas relaciones. Arce le presentó a todo el personal de esa embajada, incluso a Marcelo Barbosa, cónsul de Argentina en la ciudad de Santa Cruz. Se relacionó con los miembros del protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, donde llegó a ser muy conocida. Al asistir a una fiesta en el exclusivo Club La Paz, acompañada de Ricardo Arce, ella la presentó a sus amigos como una persona que trabajaba en la Embajada Argentina. Este hecho le abrió muchas puertas y, sobre todo, nuevas e interesantes relaciones. Con Ricardo Arce y el mexicano Juan Manuel Ramírez concurrió a otra actividad social a orilla del lago Titicaca, donde se encontraban altos oficiales de las Fuerzas Armadas, ministros del gobierno y el general Barrientos, a quien conoció personalmente. El 20 de enero de 1965 había logrado su radicación definitiva y entabló relaciones con importantes personalidades gubernamentales. Altos jefes militares como el general Obando, diplomáticos acreditados en La Paz, artistas, investigadores, periodistas, dirigentes políticos reaccionarios y oligarcas. Tania comenzó a impartir clases particulares de alemán a los hijos de la oligarquía local, lo que le permitió visitar sus casas, relacionarse con sus familiares y obtener información útil para las guerrillas de Guevara, a las cuales apoyaría en cuanto recibiera las órdenes respectivas. Durante esos 2 años nadie sospechó de Laura González Bauer. Se casó con Mario Martínez, un estudiante de ingeniería eléctrica e hijo de un importante ingeniero de minas, consiguiendo de esta forma la ciudadanía y el pasaporte boliviano, con lo cual así consiguió mayor libertad de movimientos para sus actividades de espionaje. Pero el amor de su vida, su negrito, Ulises Estrada, estaba en Cuba. Además, la larga espera a que comience la verdadera acción revolucionaria se le está haciendo larga. La vida de un espía o un agente infiltrado psicológicamente no es nada fácil. Ella se pasa casi las 24 horas del día simulando, teniendo que actuar como la persona que representa. No puede cometer ninguna equivocación. Alguna expresión o una frase de su verdadero yo puede ponerla al descubierto. Algunas de sus acciones para lograr sus fines de espionaje pueden poner en riesgo su tapadera. Ese estado de preocupación o angustia mental generado por esa situación difícil genera comúnmente un gran estrés y angustia. Pero por suerte, ella sabe superar esos momentos de ansiedad. Tiene que existir una conducta admirable en el combatiente solitario instalado en un medio hostil, obligado a llevar a toda hora una máscara, vigilante siempre de los demás y de sí mismo. Ese duro aprendizaje fue el de Tania. No solo el de las técnicas de la inteligencia, sino el saber aprisionar su verdadera personalidad, asumir otro nombre, lo que significa comportarse en toda hora de manera diferente. Eso nos demuestra el aplomo y la firmeza con que ella es capaz de actuar. En abril de 1966, Tania salió de Bolivia y sostuvo varias entrevistas clandestinas en México con Juan Carretero, su nuevo enlace.
Este le comunicó que, habiendo sido evaluado su trabajo como exitoso por el gobierno cubano, se le había concedido la militancia del Partido Comunista de Cuba y que en La Paz contactaría con un compañero. Regresó a la capital boliviana. Sin embargo, pronto las continuas entradas y salidas del país para lograr sus fines comenzaron a poner en riesgo la tapadera de Tamara Bunke. Y en el mes de mayo de 1966 recibió la señal convenida. Acudió al lugar previamente acordado y estableció contacto con su enlace en La Paz. Finalmente llegó el momento de hacer los preparativos para la llegada de los guerrilleros. Su labor consistía en buscar alojamientos seguros para los combatientes que además pudieran servir de almacenes. Al iniciar la fase de preparación y organización de la lucha armada, Tania era ya un engranaje indispensable en el desarrollo del trabajo urbano de la guerrilla, aunque la idea general del Che no era de que participara en las acciones, sino que, dadas las posibilidades de conexiones en las altas esferas gubernamentales, dedicarla a la información y mantenerla como reserva, contando con alguien fiable para el ocultamiento de los guerrilleros e incluso la recepción de algún mensajero que viniese con algo extremadamente importante. El 10 de julio de 1966, Tania inició los preparativos para la llegada de los guerrilleros. Alquiló casas de seguridad que pudieran servir de almacenes y preparó recipientes para el envío de mensajes cifrados. Las tareas de Bunke consistían en ser una espía durmiente dedicada solo a reunir datos mediante la infiltración, esperando alguna orden para recién entrar en acción. Pero la falta de personal la obligó a recibir a los combatientes y llevarlos al cuartel en el poblado de Ñancahuazú. El Che, con identidad falsa, llegó a finales de 1966. Y el 23 de marzo de 1967 comenzaron las actividades de la guerrilla autodenominada Ejército de Liberación Nacional de Bolivia. A partir de ese momento, el Che adopta el nombre de guerra Ramón. Cuando el Che llegó a Bolivia, se entrevistó con Tamara y le transmitió las últimas instrucciones. En diciembre de 1966, Tania conduce al traidor Mario Monge, secretario general del Partido Comunista de Bolivia, al campamento guerrillero donde los esperaba el Che. El Che habló primero con ella y le dio orden de viajar a Salta, en Argentina, para entrevistarse con Mauricio y Jozami y citarlos en el campamento guerrillero. El Che trataba de empezar a tejer la red guerrillera en Argentina, reanudando la guerrilla de Salta. El Che le había pedido a Tamara que no regresara a Camiri porque corría el riesgo de ser localizada. Sin embargo, en marzo, una vez sorteado todos los obstáculos y cumplida su misión en Argentina, Tania regresa conduciendo en su todoterreno al francés Régis Debray y al argentino Ciro Bustos, superviviente de la guerrilla en Salta. Según relató en sus memorias Ciro Bustos, hicieron noche en Sucre, donde se alojaron en un hotel. Esa sería la última noche en que Tamara durmiera sobre una cama. Al día siguiente llegan a Camiri, donde cenan en el restaurante y residencial Marieta, el mejor local de Camiri. Esa sería también la última comida en forma que ingirió Tamara. Para hacer a la mañana siguiente a pie el tramo hasta la casa de Calamina en Ñancahuazú. Sin saberlo, este tercer viaje a la base guerrillera sería también el último.
Cuando llegan al campamento, Ramón, el Che, no estaba. ¿Desde cuándo no tienen contacto con Ramón? Muchacha, desde hace más de una semana. Perdimos el contacto con el grupo entero. Moisés, hola. ¿Y a quiénes has traído? Contactos de Argentina y Francia. El chino es de Perú. ¿Vas a regresar a Camiri? Necesito primero hablar con Ramón. Monge y el partido están interfiriendo en todo. Incluso convencieron a los últimos pocos bolivianos que se entrenaron en Cuba de que no vinieran a unirse con nosotros. Mientras lo esperan, desertan Vicente Rocabado Terrazas y Pastor Barrera Quintana. Estos llegaron a Lagunilla, donde vendieron un fusil y posteriormente fueron detenidos por el ejército. Por la delación de los desertores y las noticias del paso de gente extraña, el ejército comenzó a tener certeza de la presencia de grupos armados por la zona. Los desertores también informan de la presencia de Tania en el campamento guerrillero y de que ésta había viajado en un todoterreno hasta Camiri. Allí el vehículo fue localizado con su documentación. Esta fue examinada y entonces descubren que Laura Gutiérrez Bauer es en realidad Tania, una guerrillera. Ya no podría continuar como espía en La Paz. Al llegar el Che al campamento central, además de los nuevos reclutas traídos por Moisés Guevara, se encuentra con Tania, quien había traído a Regis Debray, intelectual francés y contacto de Fidel Castro con la guerrilla, y al pintor argentino Ciro Bustos, quien probablemente sería el contacto con la guerrilla en Argentina. Una patrulla del ejército se encuentra con el Loro Vázquez, que se había separado del grupo central y vagaba perdido, quien dispara hiriendo a un soldado y se esconde en la espesura de la selva. Este sería el primer enfrentamiento armado de la guerrilla. Tras ese primer choque armado y la movilización del ejército por la zona, se hace imposible el retorno de Tania, de Debray y de Bustos a la ciudad, por lo que el Che decide que permanezcan con la guerrilla hasta que haya una posibilidad de acercarlos a un punto cercano, desde donde puedan salir a los centros urbanos sin ser detenidos. Aunque en un principio el Che Guevara la prefería continuando en sus labores para el espionaje cubano, Tamara insistió en integrarse como combatiente, aprovechando que había recibido entrenamiento en el manejo de armas tanto en Alemania Oriental como en Cuba. El 3 de abril, la columna, integrada por 46 hombres y por Tania, la única mujer, se dirige al este, a la quebrada de Piraboy, con la intención de pasar a Piridenda y luego a Gutiérrez a buscar medicinas y alimentos y dejar a Regis Debray y a Ciro Bustos para que se mantengan como contactos externos a la guerrilla. Por fin, el Che decide que Tania se quede con ellos en la selva, debido a que ya se han enterado que por la delación de los desertores y el hallazgo de su todoterreno en Camiri, ya la tenían plenamente identificada y ya no podría seguir actuando en la estructura de apoyo en la ciudad. A partir de entonces se incorpora a la lucha armada. Entregan un uniforme de campaña y un fusil Garand M1. En un terreno tan abrupto, la adaptación de Tania al medio geográfico fue asombrosamente rápida. Había momentos en que había que descolgarse por sogas, gatear, prácticamente arañando sobre las rocas. Después de que el grupo cruzara la quebrada de Piraboy, llegan a una casa donde encargan que se cocinen unos cerdos, mientras se toma una segunda casa un poco más adelante.
El 16 de abril, el Che decide que la columna se desplace al sur hacia Muyupampa para operar por la zona y dejar a Ciro Bustos y a Debrey cerca del camino a Sucre para que puedan volver a la ciudad donde considera que podrían ser más útiles. Cruzan el río Iquirá, pasan por Yaqui y llegan al caserío de Bellavista acampando a un lado del río. Entonces el Che ordena separar sus efectivos en dos columnas y destina a Taña a la columna de la retaguardia. Y el 17 de abril se decide que esta columna, al mando de Juan Vitalio Acuña Núñez, alias Joaquín, se quede en Bellavista con 17 combatientes, entre los que ahora se encuentra Taña, junto a los enfermos y los 4 bolivianos que fueron licenciados de la guerrilla. Entonces la vanguardia y el centro se dirigen hacia Muyupampa. Entretanto, Joaquín y la columna de la retaguardia debían permanecer por la zona y esperar 3 o 4 días hasta el reencuentro. Esta separación del grupo será definitiva. Durante el resto del actuar de la guerrilla nunca más se encontrarán. Durante los siguientes 4 meses ambas tratarán de establecer contacto infructuosamente. Probablemente la separación debilitó al grupo guerrillero y fue la causa para la derrota, meses después, de la guerrilla del Che Guevara. Mientras el Che deambulaba por el Río Grande, el grupo de la retaguardia que lidera Joaquín, que se había quedado en Bellavista, esperó durante 3 semanas el contacto con la vanguardia conducida por el Che. La columna de la retaguardia contaba con 17 integrantes, además de con Taña. Estaban además 2 guerrilleros enfermos y los 4 exintegrantes de la guerrilla que habían sido expulsados, pero por seguridad se los había retenido y a los que se denominaba la resaca. El 24 de mayo, un combatiente boliviano intenta desertar cerca de Iti, pero es capturado por los militares y es fusilado. Al mando de Joaquín, la retaguardia guerrillera se desplaza hacia el sur ante el hostigamiento de las tropas que llegan por la zona de Bellavista y Picucha. Por este motivo, el grupo tenía dificultades para desplazarse. Una semana después, otros 2 combatientes, uno cubano y otro boliviano, que fueron enviados a explorar cerca de Picucha, fueron emboscados por campesinos armados bajo el mando del subteniente Néstor Ruiz y al no rendirse son muertos en combate. Entonces, la columna debe moverse a marcha forzada por un terreno muy difícil y escabroso. Taña seguía el ritmo del resto de la columna a pesar de las terribles llagas que tenía en los pies. Las comunicaciones entre ambas columnas eran pésimas y Joaquín sigue sin poder contactarse con el Che y durante semanas trata de localizarle infructuosamente por la espesura. El grupo de la retaguardia en el que está Tamara, debilitado por las últimas bajas, sigue deambulando por la quebrada de Itirá, evitando entrar en contacto con los campesinos por miedo a ser delatados. El 8 de julio, el grupo de Joaquín, integrado por Taña, choca con una patrulla militar y después de un intercambio de disparos con el ejército, son obligados a replegarse hacia el norte. Al día siguiente, el 9 de julio, una fracción del ejército ataca a la columna guerrillera abatiendo a otro de sus componentes. Joaquín ordena el repliegue hacia el poblado de La Tapera. El ejército los persigue hasta allí durante 10 kilómetros, provocando el desbande del grupo, confusión que es aprovechada por 2 guerrilleros de origen boliviano para desertar, pero resultan capturados por los soldados. Las declaraciones de estos permiten al ejército conocer el estado del grupo de Joaquín.
El 9 de agosto, el ejército ubica al grupo de Joaquín en las cercanías de la serranía de Iñao, al este de Taperillas, produciéndose el combate en esas alturas, cayendo otro de los guerrilleros. Algunos periodistas y autores de la derecha, como un tal Günther Mandel, tránsfuga del Servicio de Espionaje de Alemania Oriental, intentaron desacreditar la figura de Tamara, diciendo que ella estaba relegada a tareas propias de su género, como podría ser el de cuidar a los enfermos o atender la radio, menospreciando así su temperamento tenaz y su disposición a cumplir sin limitaciones sus compromisos con la lucha armada. Llegan incluso a decir que ella sufría de un cáncer de útero, algo imposible de diagnosticar sin un exhaustivo análisis clínico, imposible de realizar en la selva. Además, el cuerpo de Tamara no fue sometido a ninguna autopsia y ningún sobreviviente dio testimonio en este sentido. Parece cierto que Tania estuvo unos días enferma. Así, el 16 de abril, el Che escribe en su diario que Tania estaba enferma, con 39 grados de fiebre. Además de ella, también se hallan enfermos Alejandro y Moisés Guevara. Como vemos, también hay otros enfermos esos días y seguramente hubo también otros combatientes que enfermaron debido a las condiciones de vida en la selva. Sin lugar a dudas, Tamara, o Tania, que ya había demostrado tener más coraje que muchos otros y que cargaba con un fusil, participó activamente en los combates, sobre todo teniendo en cuenta que ella había recibido entrenamiento en el manejo de armas tanto en Alemania Oriental, donde llegó a ser instructora de tiro, como en Cuba, donde ella recibió instrucción de combate, una formación muy superior a la de muchos de sus compañeros. Y por lo que pude hablar con Paquito, pude hablar con alguna gente, que la actitud de Tania fue una actitud muy valerosa, una actitud de resistencia a todas las dificultades que presenta la guerra de guerrilla, asediado completamente por el ejército. Reducido a 9 hombres y Tania, la única mujer, el grupo de Joaquín decide marchar siguiendo el río Frías hacia el norte, donde por noticias de radio creen que se encuentra el grupo del Che. En realidad, muy pocos kilómetros separan ambas columnas y, con un día de diferencia, ambas se dirigen hacia el Río Grande. El grupo de Joaquín, en el que se encuentra Tania, acampa a unos 500 metros de la casa de Honorato Rojas, cerca de un arroyo. El 30 de agosto de 1967, el grupo de Tamara llegó a la aldea donde vive el tal Honorato Rojas y le solicitan ayuda para cruzar el Río Grande por el vado del Yeso. Honorato Rojas envía a su hijo a denunciar la presencia de los guerrilleros al puesto militar en Laja, a 30 kilómetros al norte, donde se encuentra asentado el ejército al mando del capitán Mario Vargas Salinas. A marcha esforzada, los militares recorren el camino y hacen un pacto con Honorato Rojas para que conduzca a los guerrilleros a una emboscada. El 31 de agosto, 41 militares se ubican a ambos lados del río. A las 6 de la tarde aparece Honorato Rojas conduciendo a los guerrilleros, entre los cuales se encuentra Tania, hacia el vado que les permitiría cruzar hasta el otro lado del río. Una vez iniciado el cruce, el guía desaparece. El 31 de agosto, el grupo de Joaquín, integrado por Tamara, comienza a cruzar el río por donde el campesino les indica y fueron emboscados por la patrulla militar que acechaba en la maleza a los lados del río. Cuando los combatientes cruzaban el río en fila india, comenzaron los disparos. Tania, pese a su posición de desventaja, disparó contra los atacantes hasta que la corriente del río la arrastró ya sin vida. Braulio todavía tiene tiempo de disparar su arma, matando a un soldado antes de caer acribillado.
Las caudalosas aguas abrazaron el cuerpo de Tamara, Tania, cuando un disparo cerca de su corazón la dejó sin aliento. Tamara Bunke murió con el fusil en la mano el 31 de agosto de 1967 y fue arrastrada por el agua. Le faltaban menos de 2 meses para cumplir 30 años de edad. El capitán Mario Salinas relató así la escena. Reaccioné y disparé sin apuntar. Ese fue el inicio de la emboscada, que no duró más de 3 o 4 minutos. El río se llenó de cabecitas y mochilas que la correntada llevaba río abajo. No había previsto eso, así que había peligro de no poder recuperar los cadáveres para mostrarlos y así convencer a mis colegas y al periodismo de que lo de la emboscada había sido real. Di orden que todos mis hombres salieran a la caza y a la pesca y recuperamos 7 cuerpos. Luego de la emboscada en el Río Grande, la suerte del grupo de la retaguardia de la guerrilla había sido sellada. El Che se enterará por radio de la noticia y de la desaparición de la columna comandada por Joaquín, aunque no le da crédito hasta unos días después, cuando los datos brindados por los noticieros demuestran ser irrebatibles. Los cadáveres de los caídos en la emboscada de Río Grande son identificados por Paco, el único sobreviviente, y luego fueron transportados en mulas hasta Masicurí y desde allí en camiones hasta Valle Grande. Parece que Tamara, Tania, aún después de muerta, pudo burlar a las fuerzas gubernamentales y supo evitar a los que salieron a pescar los cuerpos de los emboscados, intentando buscar el amparo de las mujeres de Valle Grande y evitar así la profanación de su cadáver. El cadáver de Tania fue encontrado en estado de descomposición 7 días después, aguas abajo. Así recuerda su madre este fatal episodio. In Kämpfen hat man einen Frauenleichnam gefunden, man hat auch ihren Rucksack gefunden, das war also wirklich ein festes Beweismaterial, dass das hier sein muss. Und trotzdem hat man doch keine 100%ige Sicherheit, da denkt man sich manchmal, vielleicht war das ein anderer Frauenleichnam und vielleicht ist sie weißig von irgendwelchen Indianern aufgenommen worden. Naja, man spinnt manchmal solche Träume. Und dann stelle ich mir so diese Frische, die Tamara immer hatte, und dann sage ich, es klingelt und die Tür geht auf und man sagt, Mama, da bin ich. Nosotros sí queremos decir que Tania para la guerrilla fue el alma. Fue una compañera de un valor extraordinario y que realmente la pérdida de ella para todos fue muy sensible. La casa de los guerrilleros cubanos siguió implacable. En la quebrada del Churo tuvo lugar un enfrentamiento armado durante el cual Ernesto Che Guevara fue herido de bala en su pierna izquierda. Capturado, fue trasladado al poblado de La Higuera y recluido en una escuela, para ser asesinado el 9 de octubre de 1967. En cuanto al cuerpo de Tania la guerrillera, un grupo de mujeres de Valle Grande, el poblado más cercano al lugar donde se encontró el cadáver, lograron que no fuese echado en una fosa común. Entre todas le consiguieron un ataúd y bordaron una sábana a modo de sudario. Todas las mujeres especialmente pues, teníamos pena, todas tenían pena. Hubo una colecta para comprarle un ataúd porque no era posible, decían que la entierren así como estaba, no toda hinchada, dice que ella era. Y de todas maneras el respeto a una mujer, ¿no? La polémica que se produce en el ejército con qué hacer con el cuerpo de Tania, que había sido muerta en esa emboscada, si se le daba sepultura cristiana o no se le daba sepultura cristiana. Esa era la polémica. Había un bando que decía que no, que dejara que se la comieran las aves de rapiña. Y había un bando que decía que no, que era una mujer valiente,
que había sido un digno enemigo y que por lo tanto había que darle sepultura. Esto determinó que Barrientos definiera la forma de darle sepultura y le dieron sepultura cristiana. Un grupo de madres, de mujeres acá en Valle Grande solicitaron para que puedan darle una cristiana sepultura a Tania. Entonces mi tío fue el que donó el féretro para poderla enterrar. Sí, la enterraron en el cementerio, pero a los 2 días se dice que la sacaron y fueron y la botaron en Rotary Club. El cuerpo de Tania, cuyo cadáver fue encontrado 7 días después aguas abajo, fue enterrado con honores militares en Valle Grande, acto en el que participó el presidente René Barrientos. Días después, el cadáver de Tania fue desenterrado y colocado en una fosa común en un terreno bajo administración militar en Valle Grande. El lugar en que fue enterrada se mantuvo en secreto, ya que el gobierno boliviano quería evitar que se convirtiera en sitio de peregrinación de las organizaciones de izquierda. Pese a ello, la imagen de Tamara Bunke se hizo famosa en todo el mundo como la única mujer de la guerrilla del Che. Tania, don't ever shed a tear. All your life worth living is worth fighting for. Tania, don't ever shed a tear. All your life worth living is worth dying for. Dying for. En 1996, un grupo de forenses cubanos recuperó sus restos y los de los otros combatientes para llevarlos a Cuba, donde reposan en el mausoleo de Santa Clara junto a los del comandante Ernesto Che Guevara y otros 28 compañeros que murieron durante el intento de impulsar el levantamiento armado en Bolivia. A pesar de los años, lugareños del Valle Grande guardan una imagen mítica de la única mujer de la guerrilla del Che. Entre mitos y realidad, Tania es una leyenda viva. Dicen que la guerrillera sale del río cuando hay niebla con una gran cesta de flores y fruta. Su paso por la vida fue fugaz pero intensa. Tan intensa que después de 50 años, el tibio río que meció su cuerpo sin aliento aún grita su nombre en medio de la selva. Tania la guerrillera. Un poema escrito en su libreta de notas dice: dejar un recuerdo con que he de irme, cual flores que perecen. Nada será mi nombre alguna vez, nada dejaré en pos de mí en la tierra. Al menos flores, al menos cantos, ¿cómo ha de obrar mi corazón? ¿Acaso en vano venimos a vivir, a brotar sobre la tierra? Das ist das Tagebuch, das Tamara einmal anfing zu schreiben. Das war ein dickes Tagebuch für Pionierleiter. Und auf der ersten Seite hatte sie geschrieben die Worte von Nikolai Ostrowski: Das Wertvollste, was der Mensch besitzt, ist das Leben. Es wird ihm nur einmal gegeben und benutzen soll er es so, dass ihm zwecklos verlegte Jahre nicht bedrücken, dass ihm die Schande einer niederträchtigen und kleinlichen Vergangenheit nicht brennt und dass er sterbend sagen kann: Mein ganzes Leben, meine ganze Kraft habe ich dem Herrlichsten in der Welt, dem Kampf um die Befreiung der Menschheit gewidmet. Tania era una joven alegre, sentimental y romántica. Soñó, amó y tenía hermosas ilusiones para un futuro. Sin embargo, en ella primaron sus altas metas, el cumplimiento del compromiso contraído y del deber revolucionario.